Amada Iglesia de Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Vamos a escudriñar juntos una vez más la bendita palabra de nuestro Dios. En una ocasión escuchaba a alguien que decía que, nosotros estamos compuestos, o nuestro cuerpo es según lo que comemos. O sea que si una persona come pura carne, pues nuestras células se nutrirían de pura carne y eso es lo que seríamos. Si una persona comiera puros vegetales, pues eso es en sí lo que seríamos, o sería nuestro cuerpo, nuestra carne, porque de eso es de lo que se nutriría nuestra célula. Y eso es lo que al final de cuentas, pues nosotros seríamos. Y que así también, según lo que nos pasemos comiendo entre los días de la semana, pues eso es también lo que nosotros somos. Hablando ya en un sentido espiritual, dependiendo de cuál sea nuestro alimento en cada uno de los días de la semana. Es muy importante entonces que la palabra de nuestro Dios pues tome ese papel, quizás el número uno, el papel principal en cada una de nuestras vidas, para que así pues podamos alimentarnos de ella y podamos ser esas personas, esos instrumentos que Dios quiere que seamos. En esta tarde vamos a estudiar ese tema que le he titulado El Antiguo Testamento para Jesús y sus apóstoles. Vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura allá en la carta a los Efesios, primeramente, en el capítulo 2. En otras palabras, la importancia que Jesús le da y los apóstoles al Antiguo Testamento. Y aunque ya en la actualidad, en la mente de muchas personas cristianas, ha desaparecido ya la idea y está desapareciendo la idea de que, el Antiguo Testamento ya no importa o que eso ya pasó, porque muchos pareciera que ya están recapacitando, están ya escudriñando, estudiando, interesándose por sí mismos, alimentándose, están aprendiendo ya a alimentarse por sí mismos, ya no solamente están siendo alimentados por alguien que los instruye o les enseña. Y que aunque esa idea, hermanos, de que el Antiguo Testamento ya no, pues está desapareciendo en la mente de muchas personas, todavía creemos que esa idea continúa y ha de continuar, porque pues uno de los planes del enemigo ha sido y será siempre el quitar las verdades del corazón de la humanidad. Dice aquí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. El apóstol Pablo no está ordenándoles que tienen que edificarse, más bien él les está diciendo que su casa de cada uno de ellos ha estado creciendo, ha estado edificándose en la enseñanza que han estado recibiendo de los apóstoles, de Jesucristo y de los otros profetas, porque Jesucristo pues también es el profeta de los profetas. Ya que en el versículo 19 cuando dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento, o sea, ustedes están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Jesucristo es entonces la piedra principal. Jesús es la base que sostiene, ¿verdad?, a los profetas y a los apóstoles. Claro, sabemos que el Padre es la roca que sostiene al mismo Hijo. Sin el Padre, el Hijo no existiera. Eso lo tenemos muy claro. Para el apóstol Pablo, entonces, el Antiguo Testamento era de suma importancia
No vamos a ver muchos pasajes. Cada uno de ustedes puede aprovechar en este momento, pues buscando otro pasaje que pues venga a su mente, un pasaje que se le ha estado olvidando y anotándolo ahí en su cuadernito. A mí me causa mucha admiración cuando pues entre mis hijos hay quienes cuando nos toca estudiar en casa y alguno de ellos dice, pues si a mí me toca, déjame traer el cuadernito. Y trae su cuaderno y busca un tema que impartió alguno de nosotros hace algunos años y me sorprendo cómo exponen esos temas. Es importante y eso es de lo que vamos a vivir, quizás en un futuro también, si la Biblia llegara a desaparecer. Dice el apóstol Pedro, vamos a ver el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, dice por ejemplo el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros sois hechas hijas, haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Bueno, aquí el apóstol Pedro toma una referencia del Antiguo Testamento. Estamos hablando de aproximadamente por el año 60, cuando, bueno, este Nuevo Testamento aún no se escribía, apenas estaban por ahí haciéndose algunos escritos, recopilando, y pues el apóstol Pedro, hermanos, como la mayoría de los cristianos del primer siglo, su Biblia principal siempre fue ese Antiguo Testamento. Y aquí el apóstol Pedro pues vemos que echa mano, hace referencia a un acontecimiento que sucedió en la antigüedad con Sara y su esposo Abraham, y es cuando pues ella le llama mi Señor, y eso se encuentra no vamos a ir a Génesis capítulo 18 versículo 12, en donde los ángeles le dicen a Abraham, tu mujer Sara va a tener un hijo, va a parir un hijo, y Sara por ahí escondida, dice la Biblia que se rió, y entonces el ángel le dijo, ¿acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Y Sara le dijo, no es que me haya reído, pero no puedo creer que mi esposo ya siendo tan viejo y yo también, ya de una edad avanzada, pues, bueno, ahí le dice mi Señor, dice, y pueda aún tener un hijo. No podía creer, pero el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Entonces, para Pedro como para Pablo, hermanos, podríamos tomar muchas referencias. Ellos tomaban del Antiguo Testamento. Pablo ya vimos que dice que la enseñanza de los cristianos, o que tenían los cristianos del primer siglo, pues había sido, ¿verdad?, o estaba creciendo, habían sido edificados sobre esa enseñanza de los apóstoles y los profetas. Ahora el Señor Jesucristo, yendo al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, quizás estas cosas pues ya todos las hemos oído, las conocemos, y es tan fácil muchas veces pues ir diríamos, a una concordancia bíblica y buscar un sinnúmero de pasajes. Lo triste es que la mayoría, muchas veces, de las personas ni para eso nos damos el tiempo. Sí, y por eso es que es necesario que juntos, aunque sea de vez en cuando, pues compartamos para que no se nos olvide, no se nos vaya de la mente la palabra de nuestro Dios. Aquí en San Lucas, en el capítulo 24, Jesucristo, después de su resurrección, después de la resurrección, dice en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Dice que comenzando desde Moisés. Jesús está hablando con aquellos discípulos que iban o se dirigían el primer día de la semana hacia la aldea de Emaús. Y los discípulos hasta este momento, hasta este primer día de la semana, nos damos cuenta de que no creían en la resurrección, no habían creído, no estaban convencidos
de que Jesús ya había resucitado, porque las mujeres, o algunas de las mujeres, ya habían ido al sepulcro y los ángeles les habían dado la noticia. Las mujeres trajeron la noticia a los discípulos. Bueno, y algunos que no estuvieron, o algunos que más bien se dirigían hacia la aldea de Maús, pues iban platicando de todas estas cosas. Jesús se les empareja, empiezan a conversar, y a Jesús, hermanos, pues le causa mucha tristeza el saber y el ver tanta incredulidad en el corazón todavía de estos discípulos. Tal manera que entonces Él empieza a abrirles la mente y empieza a tocar a todas aquellas escrituras que hablaban de Él, del Antiguo Testamento. En el versículo 44 de este capítulo 24 de San Lucas, dice: y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Jesús toca aquellas tres partes que, bueno, por los rabinos o los maestros del pueblo de Israel, por aquellos sabios, grandes sabios como se les conocía, pues todos estos libros los habían dividido en tres partes, a las cuales, bueno, Él les llama la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Jesús entonces echa mano de estas tres divisiones del Antiguo Testamento para tomar referencias acerca de su advenimiento, acerca de su venida y su presencia y su obra redentora en la tierra. Qué triste sería para una persona, hermanos. Vamos a suponer que tú te casas, estás soltero, soltera, te casas, y cuando te casas, tu esposa te dice, ¿sabes qué? No quiero saber nada, a partir de este día cuando nos casamos, no quiero saber nada de tu vida pasada. Si fuiste niño, si tuviste padre, si tuviste madre, cuando naciste, absolutamente nada. Solamente me interesas de aquí en adelante. Qué triste sería para este hombre o para esta mujer. Qué triste también, hermanos, escuchar a personas. En una ocasión visitaba una denominación bautista y me regalaban un Nuevo Testamento pequeño. Y yo le decía, ¿no tiene la Biblia completa? Decía, es que el viejo pacto ya pasó. Nosotros creemos ahora en el nuevo pacto. Y regalaban muchos nuevos testamentos en los vasos amarillos. Qué triste que haya todavía personas que tengan en su mente la idea de que no me interesa saber nada de aquello. Ahora quiero vivir en esta parte nada más. Jesús y los apóstoles no vivieron, hermanos, con lo presente. Ellos tomaron de todas aquellas cosas, ¿verdad?, para traerlas al presente, y el presente lo llevaban así también hacia el pasado, como dijo en una ocasión el profeta Isaías, tomando un poquito de aquí, un poquito de allá, renglón tras renglón. Vamos a tocar algunas referencias del Antiguo Testamento, de estas tres partes, del versículo 44, cuando Jesús dice que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. En la ley de Moisés. Vamos a tomar algunas referencias, y aunque ya las hemos leído, las conocemos, pero en donde se habla de Jesús, algunas referencias que se hable de Jesús en el libro del Génesis, por ejemplo. Bueno, comenzando desde el capítulo 3, por ejemplo, versículo 15, cuando el Señor le dice a la serpiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza, o ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estoy casi convencido de que Jesús pudo haber tomado esa referencia. Hay muchas referencias, y sabemos que Jesucristo pues es la simiente de la mujer, la simiente santa,
nos vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 14, versículo 15, cuando dice que era necesario que Jesús, viniera y naciera como hombre y muriera como hombre para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. También nos vamos a ir allá, primera epístola del apóstol Juan, su capítulo 3, versículo 8. Después de que el apóstol Juan, el discípulo amado, él habla de que Caín era como un hijo del diablo porque sus obras eran malas, de tal manera que había matado a su hermano Abel. Pero luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir, ¿sí?, las obras del diablo. Ya en primera de Juan capítulo 3, versículo 8, cuando leemos por allá en Romanos 16, versículo 20 y 21, cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, Jesús como la simiente, es santa la simiente de la mujer, dice ahí en Romanos capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Jesucristo entonces es esa simiente. Génesis, en Éxodo, o alguna referencia que ustedes tengan más de Génesis, pues escríbanla. Tal vez podrían tener allá como Génesis capítulo 22, 18, en donde nuestro Dios le dice a Abraham, tu simiente será bendita y a través de tu simiente, pues todas las naciones serán benditas. Y sabemos que está hablando de Jesucristo. En el libro del Éxodo, ¿qué podríamos decir acerca de Jesucristo? ¿Alguna referencia que nos hable de Jesucristo? En Éxodo capítulo 12, versículo 15, por ejemplo, en donde se habla del Cordero, el Cordero Pascual, en donde se nos dice en ese versículo 15 que tendría que ser sin mancha, un Cordero sin mancha, ¿sí?, sin contaminación. Y alguna referencia, no vamos a ir allá, pero podrían anotarla en primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 y 20. Primera de Pedro, en donde dice que hemos sido rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros días por amor de vosotros. En Levítico, ¿qué referencia podríamos tomar acerca de Jesucristo? Que nos hable acerca de Jesucristo. Bueno, en Levítico capítulo 16, versículo 2, todo el capítulo 16 se nos habla acerca de lo que el sumo pontífice tenía que hacer en el santuario durante el mes de Tisri, una vez al año. Sí, entonces en Levítico 16, 12 nos habla de ese gran sacerdote. Y en el Nuevo Testamento alguna referencia, que nos hable de ese sacerdote, pues por allá en Hebreos capítulo 10, si no mal estoy, versículo 21, Hebreos capítulo 10, dice por ejemplo el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. También en el capítulo 9, versículo 23 y 24 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Jesucristo es ese sumo pontífice, Jesucristo es ese sumo sacerdote. Estamos hablando de la ley de Moisés. Algunas referencias, Jesús yo creo que tocó muchos más, quizás más de 100 referencias. Estamos tocando por lo menos una. En el libro de los Números, en el capítulo 1, versículo 6 al 8, cuando el pueblo de Israel, hermanos, iba por el desierto y ofendieron al Señor, empezaron a morderlos las serpientes, y entonces Dios le da una orden a Moisés, que se construya una serpiente de metal y la ponga en una asta en lo alto,
De tal manera que cada israelita, cuando fuera mordido, picado por una serpiente, debería de mirar a la serpiente de metal y así sanaría. Cuando nosotros leemos allá en San Juan capítulo 3, versículo 14, dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todos, ahora nosotros que hemos sido mordidos por la serpiente antigua, podamos ser sanados también al poner nuestros corazones o al entregarles nuestros corazones por completos al autor y consumador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna referencia en el libro de Deuteronomio? Bueno, tenemos Deuteronomio 18, versículo 15 al versículo 18. Cuando nuestro Dios le dice a Moisés, dice: profeta como tú, ¿verdad? Te levantará el Señor de entre tus hermanos. A él oirán, ¿sí? A él oirán. Y estamos pensando que se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos, vamos a ver el versículo 18 de Deuteronomio 18. Dice: profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que yo le mandare. Son unas mismas palabras que el siervo Esteban, por allá en Hechos capítulo 7, hermanos, en su defensa, cuando él les hablaba a todos aquellos hombres de la historia del pueblo de Israel, dice: ese Moisés es aquel Moisés al cual se le dijo, ¿verdad?, que profeta el Señor le levantaría de medio de sus hermanos, profeta como él. Y sabemos que Jesucristo, pues es el profeta ¿de qué? De los profetas, ¿verdad? Entonces son algunas referencias de, como dice el libro de Lucas o el Evangelio según Lucas, dice que están escritas de mí en la ley de Moisés. Y luego dice: y en los profetas. Vamos a tocar unas cuantas referencias de en los profetas. Vamos a hablar, por ejemplo, una de Isaías. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7? A ver quién lo encuentra primero. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Se habla de un niño nos es nacido, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, al que se le conoce como el profeta mesiánico, él habla mucho de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, bueno, ahora toca de Isaías. Jeremías 23:5. En el libro de Jeremías, alguna referencia. En Jeremías capítulo 23, versículo 5, nos habla de que, bueno, a David le va a hacer nacer un renuevo. Vamos a verlo. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Dice: aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Y de quién se está hablando? ¿Quién es ese renuevo que nacería sino nuestro Señor Jesucristo? Cuando vamos al libro de Ezequiel en su capítulo 34, versículo 23, ¿qué es lo que nos dice Ezequiel 34, 23? Y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Y él les será pues por pastor.
Y así podríamos ir con cada uno de los profetas. ¿Qué versículo, qué referencia se te viene del libro de Daniel? Daniel, hay muchas referencias también que nos hablan acerca de esa primera venida y de la segunda venida del Señor Jesucristo también. Incluso se nos habla de su sacrificio expiatorio. Daniel, por ejemplo, 2:44, la piedra que es desprendida, que es cortada pero no con mano. Daniel 9:24, en donde se nos habla de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Se nos habla de esa venida en el verso 27, que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio de la ofrenda. Daniel capítulo 9:24 en adelante. Oseas 6:2, aunque hay más versículos en el libro de Oseas, en Oseas 6:2, en ese versículo hay algún tipo de inquietudes todavía en la mente de algunos que escudriñan también la palabra de Dios, pero nosotros creemos que ahí se nos habla acerca de la resurrección de Jesucristo, cuando dice, y al tercer día nos resucitará. Creemos y entendemos que se está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, allí en Oseas capítulo 6, versículo 2. En Amós 9:11, que se nos habla casi de lo mismo de lo que se nos habla en Ezequiel 34:23, cuando dice en Amós 9:11 que levantará el tabernáculo de David. Nuevamente vamos a verlo. Dice el versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado. Estamos tocando solo algunas citas, algunas referencias, hermanos, pueblo del Señor, para que si en algún momento, sea necesario ir a alguno de estos libros, si no tenemos en nuestra mente todas las referencias que contiene cada uno de los libros de los profetas, cada uno de esas tres divisiones, pues por lo menos, ¿verdad? Como les decía a algunos de mis hijos, pues tienen aunque sea un texto de tal tema, dado por tal hermano, ¿sí? Que podamos echar mano de esas referencias. Cuando hablamos, por ejemplo, del libro de Jonás, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Cuando leemos el capítulo 2, por ejemplo, cuando se nos habla de que Jonás, después de ser enviado a aquella gran ciudad de Nínive a predicar la palabra para arrepentimiento, Jonás huye y entonces dice que se lo traga una ballena en el mar, cuando es arrojado al mar. Y estuvo, ¿cuántos días? Dice 3 días y 3 noches. Y ya eso lo vemos en San Mateo 12:40, cuando dice, porque así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así es necesario que esté el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí también tenemos entonces en Jonás una referencia. Miqueas, por ejemplo, cuando leemos el capítulo 5, versículo 2, se nos habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, tú, Betlem, no eres una de las más pequeñas, porque de ti nacerá, ¿verdad?, un guiador, un guía que guiará a mi pueblo, ¿sí? Por allá lo leemos en Miqueas 5:2. Cuando vamos a Joel, capítulo 2, versículo 28, ¿qué se nos viene a nuestra mente cuando vamos al libro de Joel? Quizás se nos venga aquello que sucedió en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, cuando la gente, después de que los discípulos predicaban a todas aquellas personas que hablaban un idioma diferente, los que no entendían decían, están borrachos, pero Pedro se levantó y dijo, no están borrachos, son las 9 de la mañana apenas, sino que es necesario que se cumplieran las palabras dichas por el profeta Joel, cuando se habla del derramamiento del Espíritu
Santo, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo. Cuando leemos Ageo 2, capítulo 2, versículo 7, vamos a leerlo. Ageo, es necesario que Habacuc, Sofonías, Ageo, capítulo 2, versículo 7 al 9, dice: y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de aquesta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí se nos habla de el deseado de todas las gentes en el versículo 7. ¿Y quién sería ese deseado de todas las gentes? Hay algunas denominaciones que tienen en algunos de sus libros el título de El deseado de todas las gentes, haciendo alusión al Señor Jesucristo, y nosotros creemos que sí. Está haciendo alusión allí a Jesucristo, cuando se habla de el deseado de todas las gentes. Cuando hablamos de Zacarías, en Zacarías también hay muchas referencias que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 13, versículo 7? Zacarías 13, versículo 7. Se nos habla de cuando iba a ser aprendido el maestro en aquella noche de la Pascua, el Pesach. Dice el 7: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y se derramarán las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Y cuando nosotros, hermanos, si quisiéramos leer algunas de las referencias, pues tan solamente tendríamos que ir a algunos de los evangelios, y ahí están las referencias en aquella, diríamos, noche de Pascua, como en San Mateo capítulo 26, ¿verdad? Como en San Lucas 22, después de que Pedro le dice al maestro: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo: tú vas a dar tu vida por mí. De cierto te digo, porque es necesario que se cumpla lo que está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán derramadas o desparramadas. Entonces tenemos a Zacarías. ¿Qué referencia podríamos encontrar en Malaquías 3.1? Malaquías 3.1, hermanos, que es el último libro del Antiguo Testamento, se nos habla de ese enviado. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nos damos cuenta de que, bueno, se habla tanto de Juan el Bautista como de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, incluso, bueno, aquí se le señala, se le identifica como el ángel del pacto, el mensajero del pacto, sí, también. Son algunas de las referencias que estoy casi seguro, hermanos, de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, pudo haber tocado. Hay muchas más, y que no solamente pues Jesucristo tocó, sino todos los apóstoles también. Cuando se habla de los salmos, ya vemos de los profetas, vemos de la ley, de los salmos. En el libro de los salmos también hay muchas referencias. Vamos a tocar unas 4, en donde se encuentra el capítulo. ¿Cuál es el capítulo que nos habla acerca de que Jesucristo, bueno, estaría en el sepulcro, iría, lo enterrarían, lo sepultarían, pero que no quedaría allí, no se quedaría allí? ¿Cuál es el capítulo?
Bueno, es el capítulo 16. Capítulo 16 dice el versículo 9 al 11, Salmos 16, de 9 al 11, dice: alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleite en tu diestra para siempre. Uno de los salmos que nos habla acerca de que Jesucristo, no quedaría en el sepulcro, sino que se está hablando de su resurrección. Cuando se habla del Salmo 41:9, Salmo 41:9 nos habla acerca de aquel personaje, aquel amigo que lo iba a traicionar al maestro. Y aquí mismo en San Juan, en el capítulo 13, dice por ejemplo el versículo 26, respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado y mojado. Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Podríamos entonces nosotros, y tenemos que decir nosotros, que pues sí, el Antiguo Testamento, amados hermanos, no ha perdido su valor. La antigua alianza, el antiguo pacto o Antiguo Testamento, así se le identifica: antigua alianza, antiguo pacto, Antiguo Testamento o los escritos antiguos. Cuando leemos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, y decimos que pues esta era la Biblia de los cristianos de ese primer siglo. Dice aquí, Hechos 17:11, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Vamos a pensar que los predicadores de estos tiempos les hablaban acerca de esa primer venida del Maestro y que Jesús era el verdadero Mesías, el Mesías prometido, el Mesías enviado. Y les empezaban a dar muchas referencias de la ley de Moisés, de los profetas, de los salmos. Y entonces ellos, dice que en sus casas, llegando a sus casas, se ponían a escudriñar su Biblia, sí, su Biblia. Ellos pudieron haber echado mano de tanto las escrituras que le conocemos como la Septuaginta o la versión de los 70, que era la que más se usó en ese entonces y que ya estaba traducida, diríamos, al griego, sí, porque era el idioma que predominaba, hermanos. También pudieron haber echado de mano de la otra escritura, o sea, hebrea, pero de la que haya sido, aquí, hermanos, vemos que es ese antiguo pacto, esa antigua alianza, ese Antiguo Testamento, del que, como dice una vez más, si fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así, si estas cosas eran así. Podríamos echar mano vamos a tocar dos referencias más. El Salmo, ¿qué es lo que nos dice el Salmo 110, versículo 1 adelante? Jesucristo en una ocasión le dice, por ejemplo, a los fariseos, déjenme ver si me recuerdo de la cita, a ver, si no alguno de ustedes, recuérdese la cita. Jesucristo, hermanos, les dice, ¿qué les parece del Cristo? Y entonces ellos dicen, que es hijo de David. Y entonces Jesucristo les dice, pero ¿cómo es que es hijo de David
si David le llamas su Señor? Y ellos se quedaron callados, Salmo 110:1. Cuando leemos, bueno, es en San Juan, vamos a ver. Otra vez Ahora les doy la cita. A veces se van de la mente. Es San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22 dice, por ejemplo, el versículo 41 en adelante. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle, de David. Él les dice, pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Fíjense que como en este momento se me había ido la cita de aquí de Mateo, que está en Mateo, pero ¿qué otra alternativa yo tenía? Bueno, yo me pude haber ido al libro de los Salmos, Salmo 110:1, y ahí pues iba a encontrar la referencia que me iba a llevar pues aquí a Mateo capítulo 22. Y por eso es necesario que conozcamos, hermanos, pues por lo menos aunque sea dos referencias, 3 referencias, puesto que la Biblia dice que en boca de 2 o de 3 testigos conste todo negocio. Y esta cita es y debería de ser de mucho valor y muy importante para nosotros, porque cuando uno tiene, diríamos, conversaciones, pláticas con personas que dicen, no, Jesucristo, Él fue hijo de José, porque la Biblia dice que José era descendiente de David, y a David se le hizo la promesa de que no faltaría alguien en su trono, o que sentara en su trono de sus descendientes. Así que tuvo que haber nacido de una relación íntima entre José y María. Y eso es lo que pensaban muchos judíos en ese entonces. Por esa razón Jesucristo les tira esta pregunta, le lanza esta pregunta. Ellos le dijeron, de David, o sea, es descendiente de David, viene de los genes de David. Y entonces él le dice, pues ¿cómo David le llama mi Señor? Y ellos ya no pudieron responder a esto que Jesús les preguntaba. ¿Qué es lo que nos habla el Salmo 118:22 acerca de la piedra angular, la piedra que los que edificaron la desecharon? El apóstol Pedro dice en su primera carta, para ir finalizando, dice el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, en su versículo 4 en adelante, dice, al cual allegándoos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí toca Salmo 118:22. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Y aquí también nos da una referencia, más referencias como Isaías 28:16, a donde no vamos a ir. Ahí es en donde están exactamente estas palabras, como las que está diciendo el apóstol Pedro. Pero también el Salmo 118, verso 22, ahí se habla de esa piedra también. San Mateo capítulo 21, verso 42, 41 y 42, Jesucristo también las vuelve a tocar. Entonces vamos a tocar una última referencia, después de estas que hemos visto, puesto que Jesús en el verso 44, una vez más lo voy a leer, y dice, y Él les dijo,
estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento entonces, el Antiguo Pacto, la Antigua Alianza entonces, debería de tener aún un valor para nosotros los cristianos, o sea, los verdaderos cristianos. Claro que sí, hermanos. Si para nuestro Maestro tuvo un valor incalculable, para todos aquellos que siguen sus pisadas debe de ser lo mismo, porque así también fue para aquellos primeros cristianos del primer siglo, y es lo que hemos visto, aunque solo una partecita. Les invito a que se pongan de pie y vamos a leer allá en San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan 5, versículo 39. Esta cita, hermanos, tiene un sentido parecido al de Efesios capítulo 2, versículo 20. En Efesios 2:20, en nuestra traducción que usamos, pareciera que el apóstol Pablo les está como ordenando, o les está aconsejando, o los está exhortando a que escudriñen, o a que se edifiquen. Pero ya cuando vemos en otras traducciones dice que se están edificando, ellos están ahora creciendo. Así también aquí en San Juan 5:39, en nuestra traducción pareciera que Jesús les está recomendando, o como que les está exhortando a que escudriñen. Sin embargo, en otras traducciones, así como en los originales, bueno, Él les está diciendo que ellos ya están escudriñando las Escrituras y que ellos mismos se están dando cuenta de que las Escrituras hablan de Él y que por esa razón deberían de creer en Él. Cuando dice entonces todos juntos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Deberíamos de desechar ese antiguo pacto, esa antigua alianza? No, porque ellas son las que nos hablan del Maestro. Jesús es el centro de esa antigua alianza. Paz a vosotros.